Saludos. Titulamos este vídeo Experiencial Esferolitas Mágicas DA27. Tenemos que decir, en primer lugar, que nosotros no pensábamos hacer ya sobre las esferolitas ningún otro vídeo. Dijimos en el tercero que era el último. No obstante, hacemos una excepción en el sentido de que vamos a contar experiencias personales. Nosotros hasta ahora, en todos los vídeos que estamos realizando, pues siempre sugerimos que no crean nada de lo que nosotros afirmamos, pero que lo investiguen, porque tienen posibilidad de investigarlo y ver la verdad, porque son, dijéramos, datos objetivos. O sea, nosotros siempre hablamos sobre la posibilidad de encontrar lo que nosotros afirmamos y desecharlo en todo caso de que no fuese cierto. Por eso nosotros, en esta ocasión, hacemos algo distinto. Hablamos de unas experiencias totalmente subjetivas y totalmente personales, lo cual no teníamos ninguna intención de hacerlo inicialmente, pero hacemos esta excepción debido a que las esferolitas existe tan pocos datos, dijéramos así, sobre ellas, que entonces pues nosotros pensamos que esta es una época de descubrimiento. Nosotros catalogamos esta época como una época final, dijéramos, final de un tipo de sistema. Entonces pensamos que incluso las cosas personales, pues bien, también puede resultar para alguien que le dé alguna pista para su investigación. Y por eso nosotros vamos a contar experiencias personales en este vídeo. Entonces, tenemos que remitirnos y hablar de una persona ya fallecida en el año 2009. Fue nuestro amigo de adolescencia y juventud. Nosotros no vamos a decir su nombre por respeto, dijéramos a su familia o conocidos que pudieran no sentirse bien, dijéramos, al nosotros contar experiencias personales con respecto a él. Pero como tiene relación con las esferolitas, lo vamos a hacer. Entonces, este amigo nuestro, le vamos a dar sus iniciales, JH. Simplemente con las pistas que vamos a dar, pues las personas que tuviesen interés, pues evidentemente pues sabrían a quién nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a un profesor de filosofía del derecho. Sobre todo su campo eran los derechos humanos. Luchaba por la dignidad humana. Entonces es conocido, dijéramos, en el ámbito occidental, pero sobre todo su principal, actividad pues se realizó sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en Brasil. Entonces, este amigo nuestro, fallecido en el año 2009, prematuramente, a los 53 años aproximadamente, pues entonces fue, dijéramos, y sigue siéndolo, muy apreciado su pensamiento. Tan es así, que incluso alumnos suyos han creado un instituto con su nombre. Entonces, decir que su labor la realizó en una universidad de prestigio en Sevilla, España. Fue, dijéramos, amigo de juventud y de adolescencia. Entonces, nosotros le visitamos antes de su fallecimiento. Él padecía una enfermedad en la sangre y también una enfermedad cardíaca. Iba a operarse en las siguientes semanas. Nosotros le visitamos allí en su casa, en una casa que compró él en un pueblecito
de la provincia de Sevilla. Y nosotros, como estábamos por aquel entonces también investigando las esferolitas, pues llevamos una esferolita para enseñársela. Entonces, estuvimos hablando. Entonces él, recuerdo que nos habló de, en su, dijéramos, viajes que hacía a Latinoamérica, en uno de esos países, quizá fuese Brasil, él nos contó que en cierta ocasión, porque él tenía mucho trato humano con poblaciones y personas, dijéramos así, en un entorno, dijéramos, sencillo, pues entonces él tuvo una reunión con un grupo de amigos, quizás serían estudiantes también, o profesores, con un chamán. Y entonces nos cuenta que el chamán dijo que si alguien quería que le, dijéramos, le contase algo, le dijese algo sobre cada uno, pues que tenía que desnudarse. Entonces él era muy, este amigo nuestro, pues era muy, dijéramos, muy echado para adelante, se dice, ¿no? Pues lo hizo, se desnudó allí públicamente. Entonces el chamán, nos cuenta este amigo que el chamán tenía unas especies de cordajes o de cueros con bolas alrededor, y que entonces empezó a interactuar con él. Y que se sobresaltó el chamán cuando entró en trance y dijo que él, mi amigo, pues era más poderoso que él mismo, le dijo. Y le dijo también a continuación, le dijo, tienes una bola negra en tu sangre. Entonces, en esta reunión que tuve con este amigo, nos contaba eso porque nos hacía la siguiente reflexión. Dice, si yo por aquel entonces, hace años que tuve, dijéramos, esa reunión con el chamán, hubiera atendido más, porque él ahora ya pensaba que ese chamán años antes le había pronosticado, mediante esa bola negra que vio en su sangre, le había pronosticado la enfermedad que iba a tener en un futuro. Entonces él ahora pues razonaba y decía, si yo con ese chamán me hubiera puesto en manos más de él que de la medicina normal, dijéramos, pues a lo mejor habría, dijéramos, hecho determinada conducta que me hubiese evitado esa enfermedad que le aconteció después en la sangre. Esa conversación tuvimos en esa reunión. Y en esa misma reunión yo le enseñé una de estas bolas líticas, las blancas, que son las que yo poseo desde hace más tiempo y son las iniciales. Una bola lítica como esta, blanca, se la presenté y se la di. Entonces recuerdo que al dársela en la mano, él hizo, dijéramos, un gesto brusco, retiró la mano rápidamente, y entonces me enseñó el brazo y me dijo, mira, y tenía todos los vellos puestos de punta. Dice, me ha dado un calambre enorme, esa bola, me ha dado un calambre enorme. O sea, esa emoción que él tenía en ese momento, pues me la comunicó a mí. Entonces yo recuerdo que también los vellos se me erizaron. Y entonces, pues, él quedó muy intrigado y dolorido, con el brazo dolorido. Nosotros, estas bolas líticas, porque nosotros después hemos seguido investigando y hemos comprobado, y esto lo decimos así, dijéramos, para las personas que puedan tener interés en experimentar, nosotros hemos ido comprobando que muchos de estos artefactos que son muy arcaicos y tienen mucha relación con, dijéramos, con la humanidad, pues muchos de ellos son magnéticos, de tal manera que tú le colocas un pequeño imán, pequeñito, y entonces se queda adherido. Pero estas bolas líticas no son en ese sentido nada de magnéticas, son lo contrario, y la inmensa mayoría de todas las bolas que tenemos nosotros, menos una que vamos a mostrar, pues son, dijéramos, no son magnéticas, no son paramagnéticas. Por eso nosotros las catalogamos como eléctricas, sobre todo porque algunas son como de cuarzo, como esta que tenemos aquí. Estas vienen sobre todo del Sahara, de África, del desierto de Sahara, y sobre todo también de la zona del Caribe, algunas de ellas. Pues entonces nosotros las catalogamos como la mayoría, dijéramos, eléctricas, vamos a decir, más que magnéticas. Entonces, siguiendo con el relato, dijéramos que mi amigo, semanas antes, ese relato fue semanas antes de que se operase. Él murió en la operación, murió en el año 2009 en la operación. Pues semanas antes
de esa operación, cuando ya nos retiramos, pues él le comunicó a mi hermano: he quedado muy intrigado por esa bola. Pídele a tu hermano que me la dé, que la quiero tener en mi poder cuando vaya a operarme, para yo estar analizándola antes. Y entonces yo se la di a mi hermano, y mi hermano pues se la llevó, le llevó una esferolita como una de estas, porque él quedó muy intrigado. Entonces, en la operación, desgraciadamente, pues falleció a los 53 años, dejando una labor iniciada que muchos de sus alumnos la continúan por la dignidad y los derechos humanos. Bien, entonces cuento esta experiencia personal porque está directamente relacionada con las esferolitas, quizás también con la muerte, evidentemente. Por eso para nosotros son un misterio, y por eso nosotros tenemos, dijéramos, un aprecio mayor por estos objetos pequeños. Entonces también tenemos que decir que ya desde luego en América, Cristóbal Colón, pues existen las crónicas. En las crónicas está que también una de las cosas que él encontró allí fue una de estas bolas de un tamaño aproximadamente, sobre todo en relación con la cultura taína, se relacionan también allí, de un tamaño aproximadamente, creo que en las crónicas dice del tamaño de una naranja aproximadamente, que estaba perfectamente pulida, y le llamó la atención a Cristóbal Colón. Entonces nosotros también hemos visto escritos, ahora mismo no recordamos dónde, pero que determinados pueblos nativos pues tienen en muy gran estima estas esferolitas, y que los chamanes pues existe una continuidad, viene de tradición, o se las van dando, y estas tribus, pues consideran a las esferolitas ellos de dos tipos, machos y hembras. Entonces nosotros esto lo relacionamos, ellos dicen que sobre todo a lo mejor es por la forma, a lo mejor una forma a lo mejor menos esférica, pues a lo mejor nosotros intuimos que dirían, bueno, pues estas son las machos y estas son las hembras. Bien, pero eso nosotros que estamos estudiando y viendo y profundizando en lo que es la geometría sagrada y lo que es el sistema universal, sabemos que el electromagnetismo, que son, las manos invisibles de la fuente. Con electromagnetismo y dos polos es como se crea, se realiza la creación. Entonces nosotros, ahora pues reflexionando, pues llegamos a la idea de que a lo mejor no solamente sería por la forma por la que fuesen machos y hembras, sino también pudiera ser porque unas fueran más magnéticas y otras fuesen más eléctricas. Nosotros tenemos una, entre todas las que tenemos, esta que proviene de la zona más bien de Caribe y de América, pues esta es magnética. Las demás no son ninguna. A cualquiera de ellas se le pones el imán y no se le adhiere, pero esta en particular, mírenlo, fíjense, se ha quedado el imán adherido. Se queda un imán adherido a ellas. Fíjense. Entonces es magnética. Entonces quizás esto puede tener relación con lo que estos nativos dicen que unas son machos y otras hembras. Esto ya son especulaciones personales que tendremos que seguir investigando en esta cuestión. Entonces, simplemente destacar que nosotros también por internet y por amistad pues hemos encontrado otro tipo de esferolitas, que son estas. Estas son las iniciales que nosotros conseguimos hace muchos años. Estas que están aquí, como hemos dicho, algunas de ellas como esta pensamos que están como a medio hacer porque tienen un reborde y tienen incluso no tienen, dijéramos, ese tacto tan liso y tan suave como estas otras que ya están, dijéramos, nosotros lo consideramos así, más acabadas. Algunas como esta por ejemplo, pues tiene la particularidad de que tienen una parte cóncava, por un lado. Y estas otras que provienen del Sahara y de América, pues algunas de ellas como esto es más bien roca de cuarzo, de cristal de cuarzo, esto es también durísimo. Y algunas como esta que tenemos aquí, con este pequeño tamaño que es 1 centímetro aproximadamente y pico,
está un poco más aplanada, más achatada. Se ve aquí una parte, una superficie más lisa, como si fuese para colocarse. Es de color, no sé si se apreciará muy bien en el vídeo, de color, dijéramos marrón tirando a rojo. Pues es totalmente suave y totalmente perfecto su pulimento. Con este tamaño, ¿cómo se le puede dar forma? Esto es rarísimo. Si no cabe casi ni entre los dedos, ¿cómo puedes tú manualmente hacer esta forma tan pequeña? Esto parece más bien el hueso de un fruto por su pulimento por todos los puntos y dos partes un poquito más achatadas. Entonces esta proviene del Sáhara español. En esa zona del Sáhara pues también existen muchas, y solamente una de ellas, como esta, es la que es magnética. Bien, nosotros hemos hecho este vídeo que no pensábamos hacerlo contando experiencias personales, porque pensamos que todo lo que se diga en este tiempo sobre la cuestión más misteriosa de estos objetos debe difundirse. Consideramos que esta es una época de descubrimiento, una época final, dijéramos, de un periodo. Entonces terminamos haciendo la siguiente reflexión. Esta realidad que nosotros estamos habitando quizás es más mágica y más misteriosa de lo que nosotros podemos sospechar. Y que en esta realidad en la que estamos, si bien es cierto, en este tiempo actual, la oscuridad es manifiesta y es patente, y en muchos campos está silenciado el conocimiento, pues también tenemos que afirmar que quizás en objetos pequeñitos, como estos, en los objetos pequeños, artefactos pequeños, amuletos pequeños, que pasan desapercibidos, quizás en estos objetos, pues existe y se esconda un conocimiento, se esconda una, dijéramos, memoria ancestral. Y sobre todo también importante que el contacto con ellos y el estar cerca de ellos, incluso la proximidad física, pues también pueden dar, dijéramos así, un tipo de paz o un tipo de sosiego espiritual. Por eso nosotros recomendamos que todas las personas que tengan objetos de piedra o de jade, pues que los analicen, que los vean, que a lo mejor busquen también, porque existen imanes pequeñitos, y se los coloquen, porque a lo mejor se sorprenderán al ver que muchos de ellos son magnéticos, y los que no son magnéticos es porque son eléctricos, y así funciona este universo. Electromagnetismo, las manos invisibles de la fuente, dijéramos. Así, por ejemplo, las calaveras de cristal, pues es cristal de roca. Nosotros diríamos que ese es el elemento, dijéramos, más eléctrico. Es nuestra, dijéramos, suposición, o nuestra sospecha. Entonces terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.